Amigos y amigas, continuamos en este caso Walking the Conversion, repaso de las diferentes modalidades que Seidor tiene para una conversión sana y a medida. Tenemos para más detalle a Juan José Sobrino, director comercial, y a Susana Jardo, líder de preventa y consultoría de productos SAP Seidor. Fuerte el aplauso para ellos. Muchas gracias, buen día. Gracias a Zug por la invitación y la posibilidad de conversar un rato. La verdad es que hablar de lo mismo que nuestros colegas hablaron durante gran parte de la mañana y que lo hicieron muy bien y después de un break no deja de ser un desafío, pero al fin y al cabo se trata de un Migration Day, con lo cual es esperable que la mayoría de las cosas que se conversan hoy tienen que ver con las migraciones. Contaron solamente una reflexión antes de entrar en lo que tiene que ver con lo que les queríamos compartir, que ojalá les agregue un poquito de valor respecto de lo que ya vinieron escuchando. Escuchamos un montón de historias de quienes estuvieron conversando hasta ahora, todas historias relacionadas con procesos de conversión, de migración, de transformación en realidad, por supuesto que todas exitosas, así que si tenían alguna duda de si tienen que migrar o no, no puede salir mal, así que pueden encararlo tranquilamente. Por supuesto que los proyectos tienen un montón de desafíos y complejidades, pero sí la verdad es que a partir de todo el camino que se ha venido recorriendo en estos últimos años, me parece que con todo lo que estamos conversando acá, la conclusión es que hay que desmitificar un poco ese cuco que en algún momento terminaban siendo las migraciones. Creo que todo el ecosistema de partners de SAP está ganando o ha venido ganando muchísima experiencia en llevar adelante este tipo de proyectos y eso en definitiva es muy bueno para todos ustedes como comunidad de clientes. De nuevo, está claro que hay proyectos que son más complejos que otros, todos no están exentos de ningún desafío, pueden tardar un poquito más o pueden tardar un poquito menos. Lo que sí es seguro es que la mayoría terminan siendo exitosos a partir de toda experiencia que vamos generando en este recorrido que estamos haciendo respecto de nuestros famosos end dates y que ya están puestos en blanco y negro. Así que, hablando específicamente de lo que tiene que ver con Seidor, yo voy a hacer una muy rápida introducción de la compañía para después dejar a Susana que les cuente algunas cosas que queríamos compartirles. Probablemente algunos, o algunos no, hayan escuchado hablar de Seidor. Seidor es una compañía que arrancó hace casi 40 años en Europa, específicamente en España, en Barcelona, y en Latinoamérica se estableció, específicamente arrancó desde Argentina, este año hicieron 25 años operando. Si bien es una compañía con una presencia regional muy importante, de hecho hay un Seidor en cada país de Latinoamérica, exceptuando Venezuela, también es cierto que la casa matriz, o de alguna forma quien define los destinos del grupo, sigue estando en España, en donde está claramente nuestra operación más grande. Además de esta gran presencia que les mencionaba en Latinoamérica, también hay presencia en Europa y desde hace 2 años estamos teniendo algunas historias, algunas intenciones de desembarcar en algunos lugares de Oriente Medio que por ahora no dejan de ser exploraciones, pero tenemos ciertas expectativas de que podemos crecer en ese mercado. En lo que tiene que ver con Latinoamérica, este año Seidor ha hecho una inversión considerable para desarrollar el negocio en los Estados Unidos, en donde se han hecho una serie de anuncios, tanto de contrataciones como también de inversiones específicamente en el desarrollo de ese mercado. Tenemos, al igual que les mencionaba recién en el caso de Oriente, una expectativa en este caso un poquito más alta de que ese sea para nosotros un mercado que apalanque el crecimiento de las operaciones regionales de Seidor en Latinoamérica. Lo que están viendo ahí son algunos indicadores que son más bien globales en lo que tiene que ver con Seidor Argentina. Nosotros conformamos un grupo de aproximadamente 350 colaboradores, el 90% de ellos trabajando en actividades de consultoría.
como la mayoría de nosotros, ustedes saben, nos movemos en lo que tiene que ver con mercado medio específicamente, y ahí es donde hemos desarrollado la mayoría de nuestro expertise. Para nosotros, migraciones o conversiones, como nosotros solemos llamarlas más genéricamente, es un tópico en el que venimos trabajando hace 3 años. 2020. Exactamente, 3, 4 años ya. Y lo que les mencionaba al principio tiene que ver justamente con eso. Cuando arrancamos era un gran desafío para nosotros entender qué tipo de proyecto era una conversión a S4, y hemos ido evolucionando en la medida que hemos ido aprendiendo, como cualquiera de nosotros. En ese sentido es que preparamos algunas cositas que ojalá les resulten útiles, y por supuesto que estamos a disposición para cualquier consulta. Lo tenemos que hacer lo más interactivo que ustedes quieran. Idealmente dejamos las preguntas para el final, pero si por esas casualidades en algo de lo que esté hablando Susana o yo les surge algo y quieren interrumpir, solamente levantan la mano y hacemos lugar, ¿sí? Así que, Su, bien. Adelante. Bueno, ¿qué tal? Susana Jardo es mi nombre. Cuando empezamos a pensar de lo que íbamos a hablar hoy, en por qué ir a S4HANA, se nos planteaba el interrogante de decir, vamos a ir con una charla que va a ser muy similar a la que planteen el resto de los equipos, o focalizarnos más en lo que fue nuestra experiencia, ¿sí? Cuando empezamos a pensar cuál iba a ser el foco de nuestra presentación, todos sabemos que el destino hoy iba a estar focalizado en esa conversión a S4HANA. Pero también hablamos de migración en el resto de los equipos, una migración a la nube. Entonces decíamos, no solo se trata de convertir el ERP, sino de ir un poquito más allá, de migrar a la nube, de pensar en todo aquello que hoy todas las organizaciones están de alguna forma o teniendo la expectativa de ir hacia una transformación un poco más profunda, ¿sí? Es como que todo se enlaza. Por eso cuando dijimos, bueno, ok, ¿y por qué entonces ir a S4HANA? En las charlas anteriores estuvieron planteando qué es esto del mantenimiento, el mantenimiento extendido, el mantenimiento propio de clientes, ¿sí? Y también estuvimos hablando un poquito de las fechas de vencimiento, pero nosotros queríamos darle un enfoque un poco más personal y hablar de por qué Seidor considera la necesidad de ir hacia S4HANA, y ese ir hacia S4HANA que sea un disparador para todo el resto de la innovación. Cuando nosotros nos planteamos desde el área de preventa o tenemos el primer contacto con un cliente, no lo pensamos solamente como que ese cambio tiene que ser un cambio técnico, y tratamos de transmitir eso, ¿sí? Tratamos de hacerles entender de que el cambio no tiene que ser pensado, tengo que migrar porque se me acaba el soporte, porque no voy a tener soporte sobre el ERP. No, hay que pensar en un roadmap que les permita al negocio escalar, ir un poquito más allá, ¿sí? Muchas veces nos pasan que los clientes nos dicen, bueno, pero tenemos determinados problemas en determinadas áreas, cosas que no pudieron resolver desde que tenían implementado el ERP. El momento puede ser este, ¿sí? Entonces, muchas veces también pensamos y decimos, pero bueno, ¿corremos algún riesgo o la empresa corre algún riesgo si además de pensar en ir a S4HANA pensamos en ir un poquito más allá y optimizar determinados procesos? Tal vez sí, tal vez no. Cada cliente es particular. Para nosotros, cada cliente tiene sus particularidades y tratamos de evaluarlo de esa forma. De esa forma, también permitimos que esa empresa consiga un poco más, que tenga la transformación hacia S4HANA, sea un puente para ir adquiriendo mucho más crecimiento e innovación dentro de lo que es el área de tecnología. Y el último punto, y no menos importante, es el tema de la seguridad. Vamos a ver algunos ejemplos de casos reales de implementaciones de conversiones que nosotros hicimos, donde el foco principal estuvo en la seguridad de la información, en la pérdida de la información, para ser más precisos, y lo que les obligó necesariamente, no solo en pensar en S4HANA, sino pensar en la nube, ¿sí?
Por eso el último texto de abajo, convertir debería ser una prioridad hoy, por un tema de seguridad, para aprovechar las ventajas de la innovación, para pensar en todo aquello que, como veíamos, la plataforma cloud hoy les puede dar y que tal vez no lo están aprovechando. ¿Por qué? Porque no es parte del paquete que hoy tienen dentro de la empresa con un ERP SC on-prem. ¿Sí? ¿Y cómo acompañamos desde Seidor a nuestros clientes? ¿Sí? Todos sabemos, hemos escuchado, existen diferentes clases de conversiones, ¿sí? Con bastantes colores. Brownfield, Greenfield, Blue, está el Shell, pero cada cliente puede tener un arcoíris. El color puede estar en cualquier lado de acuerdo a las necesidades específicas que tenga cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, en Seidor tratamos de explotar esas necesidades, ¿sí? Hacemos ya desde el momento inicial, en la preventa, en el momento del primer contacto con el cliente, nosotros tratamos de encontrar o de ir analizando cuál es ese color del arco iris que tiene y cuál es esa estrategia que debería estar aplicando ese cliente, ¿sí? Desde ese momento inicial, creo que el próximo slide es un poco más gráfico, es un poco más fácil de interpretar. Desde esa etapa inicial no se comenzó el proyecto, el cliente no nos contrató todavía. Desde Seidor los ayudamos a hacer ese análisis de conversión y ese análisis global de estrategia que van a necesitar aplicar en su empresa. Escucharon por ahí el Rating and Check, que es la herramienta que nos permite determinar técnicamente dónde están, hacia dónde van, con qué complejidades nos vamos a encontrar durante el proyecto y también nos permite y nos indica qué procesos pueden llegar a optimizarse. El análisis es profundo, es un análisis técnico, funcional, que nos permite determinar, ok, este cliente no solo necesita migrar a S/4HANA, sino que necesita también innovaciones. ¿Por qué? Por ejemplo, uno de los casos puede ser en el análisis del Rating and Check que indique que a nivel de ventas, los pedidos de ventas no están siendo óptimos y no están cumpliéndose con los plazos de entrega necesarios. Esa información, aunque no parezca y aunque parezca que el Rating and Check es solamente técnico, también figura en este reporte, ¿sí? Y ese es uno de los análisis más importantes que nosotros hacemos. No solo nos permite, como decíamos, nos comentaban nuestros colegas, nos permite determinar los objetos que van a estar siendo modificados en los desarrollos, que es creo que la mayor preocupación que pueden tener todos al momento de migrar. ¿Qué van a pasar con mis desarrollos? ¿Tengo que volver o tengo que corregir todos estos desarrollos? ¿Qué va a implicar en este proyecto de conversión? El Rating and Check también nos facilita esa información, ¿sí? Y nos permite a nosotros, desde Seidor, poder estimar cuánto va a durar ese proyecto. Es verdad que los proyectos, como decían algunos de nuestros colegas, en términos generales, y como nos decía SAP, que nos enseñó al principio de todo cuando empezamos con las conversiones, tiene un tiempo estimado entre 5 o 6 meses. Puede variar ese tiempo, ¿sí? Con ese análisis profundo inicial de revisión de código, de consistencia de datos y demás, podemos determinar si realmente vamos a tardar ese tiempo o un poco más o un poco menos. Hay muchas cosas que influyen y ahora lo vamos a ver en algunos de nuestros casos de referencia que hemos traído que pueden influir en el tiempo del proyecto. Pero sí es importante que ya en el momento inicial podamos determinar ese color del arco iris que va a ser la estrategia propia de cada cliente, que podamos determinar hacia qué innovaciones, armar el roadmap completo, hacia qué innovaciones el cliente puede escalar en el transcurso del tiempo y la necesidad de infraestructura. Hoy estamos hablando de la nube, ¿sí? Y vamos a ver en algunos de los slides posteriores, no solamente hoy pensamos en la nube privada, también pensamos en la nube pública, que como decía Irina al principio de la charla, todavía no está 100% liberada para Argentina, pero ya hay elementos liberados para Argentina. Quedan algunos puntos de localización que son críticos, precisamente nuestra localización, pero no implica que hoy ya no se pueda empezar a analizar en una nube pública.
¿Cuáles son esos retos con los que nos encontramos en Seidor cuando por el año 2020, como decía Juanjo, hicimos nuestra primera conversion? Nuestra primera conversion fue de un Simple Finance y lo llevamos a S/4HANA. Ese ya estaba en base HANA, lo llevamos a S/4HANA. Si bien el camino parecía corto, en ese momento era un desafío enorme. ¿Por qué? Por el desconocimiento de las conversiones. ¿Cómo Seidor se fue preparando a través de toda esa evolución y toda esa experiencia para hoy poder afrontar mucho más firme los proyectos de conversión? Como les decíamos, empezamos nuestros proyectos en el año 2020. El primero no teníamos un equipo 100% dedicado a las conversiones. Hoy ya tenemos squad por frente que nos permiten ser mucho más precisos y que haya un análisis y un aprendizaje en cada una de las conversiones que estamos realizando, ¿sí? Como les decía al principio, el roadmap para nosotros es primordial. Más allá de la conversión, le preparamos un escenario completo de evolución para que no solo los usuarios estén pensando, me van a cambiar la versión, ¿qué voy a tener que aprender ahora? Sino que estén pensando en cómo pueden optimizar o mejorar esos procesos en los que tal vez hoy tengan algún issue o algún problema. Y obviamente esto tiene que transformarse en la mejor decisión para el negocio y para cada una de las áreas. Acá tenemos algunos de los ejemplos de experiencia Seidor, ¿sí? No hemos colocado el nombre de las empresas. Obviamente, si posteriormente alguno necesita referencias, podemos suministrarlas, no hay ningún problema. Empezamos, estos son ejemplos de conversiones brownfield, ¿sí? Son diferentes, tienen diferente alcance y diferentes particularidades. La primera es una empresa productiva, ¿sí? ¿Cuál era el desafío de la empresa productiva? Más allá de que tiene más módulos o más frentes por atacar, en este caso tenían servicios de infraestructura en una nube propia, ¿sí? ¿Cuál fue el principal desafío en este tipo de conversion? Que esta fue una conversion brownfield. La nube privada fue uno de los principales desafíos. Che, ¿cómo vamos a hacer? Estamos haciendo una conversión en la nube privada, no en la nube de SAP. Nos estamos yendo del on-prem. ¿Qué estrategia tenemos que implementar? Para nosotros, la definición de esa estrategia ya fue definida en la preventa, con todas las alternativas posibles. ¿Cómo hacemos la conversión? Para los que saben, o si hay algún técnico que sepa algo más de lo que tiene que ver con la conversión en sí mismo. ¿Qué estrategia? Hago la conversión en mi sistema on-prem. ¿Tengo algún espacio, algún servidor on-prem para poder hacer la conversión y después subirlo a la nube? ¿Qué riesgo corro con ese landscape? Bueno, cada cliente tiene su particularidad y esa estrategia no es necesaria, si bien la charlamos en la preventa, también se puede decidir antes de comenzar el proyecto, sobre todo en casos de nube propia o de infraestructura privada propia de cada uno de los clientes. También tuvimos experiencia en lo que eran empresas de servicios, donde el principal desafío en este caso no estaba en los frentes que tenían que atacarse en la conversión, sino en la cantidad de sociedades que había que analizar o que tratar como parte de esa conversión. ¿Y por qué en las sociedades? Porque las sociedades tienen diferente localización. Había que hacer pruebas más precisas en cada una de esas localizaciones. Y lo dejé para lo último, pero no menos importante, se trató de una conversion o una conversión y una migración a RISE. El cliente pasó de una instalación on-prem a una instalación en RISE, donde SAP, que a través de su experiencia ya fue recopilando todo lo que eran esos grados de seguridad que mostraban Irina al principio y que ya no necesita tener un responsable dentro de la empresa que se haga cargo de esa infraestructura y de los riesgos que puede traer. Ya SAP se hace responsable de esa administración y seguridad de la información. En este caso tenemos otro desafío.
En este caso era una empresa minera donde el principal desafío... ¿Me darías agua? El principal desafío era el código personalizado que disponía la implementación y las integraciones con el resto de productos SAP y no SAP. En el caso de instalaciones o de la revisión de código o de interfaces de productos SAP, claramente el camino está un poco más allanado. Pero tengamos en cuenta que si estamos yendo a RISE, en el caso, por ejemplo, de Ariba, también hay que hacer unas configuraciones o unas modificaciones sobre la instalación inicial, sobre todo si la instalación se hizo sobre un on-prem. Entonces, en este caso, también hubo que hacer revisión y actualización de Ariba como para poder ir o para que la conversión tenga un resultado satisfactorio tanto para el S4 como para los productos instalados SAP y no SAP. ¿Sí? Y después quisimos dar algunos ejemplos de Greenfield. ¿Por qué se llega a la conclusión de que la empresa necesita un cambio tan radical que necesita volver a implementar? Si nosotros consideramos la palabra conversión indica o convierto y mantengo todo mi historial con una conversión brownfield, o, vamos a ver a los dos extremos, ¿no? O convierto y reimplemento. ¿Por qué? En el caso de la empresa líder en energía renovable, tomó esa decisión porque realmente su base de datos tenía información que ya no les era de utilidad. Necesitaban limpiar toda esa información. Y por otro lado, tenían procesos que no estaban óptimos. Cuando le habían hecho la implementación inicial no había considerado la evolución del negocio y hoy se les hacía imprescindible hacer una nueva implementación. Ahí se tomó la decisión de hacer una implementación Greenfield, ¿sí? ¿Y dónde estuvo el desafío? Porque tal vez, como les decía, hay muchas variantes. Podemos hacer una implementación tipo Shell, donde respetamos parte del customizing que tenemos y no estamos visualizando che, mis procesos están bien o no, pero puedo hacer o optimizar esos procesos. En este caso no, se decidió hacer totalmente de cero toda la implementación y una implementación que incluyó productos que la empresa no estaba en ese momento manteniendo, productos tanto SAP como no SAP. Ahí nombré algunos, Ariba, GRC, BPC, SAC, que tenía algunas versiones que no eran SAP, decidieron migrar a SAP. Entonces, este fue otro tipo de variante de proyecto. ¿Está mal? ¿Hice una conversión? ¿Me tuve que ir a Greenfield? No, es una decisión de negocio. Era la mejor decisión para este negocio. Y aquí tenemos otro ejemplo que lo mencioné o lo spoileé al principio. La empresa de retail que por estar en una instalación on-prem perdió toda la información que tenían y tuvieron que salir a implementar S/4HANA urgente. A partir de un ciberataque, exactamente. Obviamente tomaron la decisión de ir a RISE, obviamente fue mucho el análisis de seguridad de la información y muchas charlas que tuvimos para que el cliente tenga la tranquilidad, incluso con SAP, nos hemos reunido todos para que entiendan la seguridad que les iba a estar dando RISE y que la habían perdido o que había hecho que perdieran toda la información oportunamente. No podíamos dejar de mencionar en nuestro reto lo que es la plataforma BTP o la plataforma cloud. En parte de este análisis que nosotros hacemos con nuestros clientes, por ejemplo, ahora estamos analizando precisamente un caso en el que el cliente tiene aplicaciones externas y tiene la intención de montarlas sobre BTP. Entonces, la conversión lleva consigo esa innovación de poder montar esas aplicaciones que hoy tiene en otras plataformas y en otros lenguajes sobre la plataforma BTP y poder empezar a aprovechar esa transformación de una manera un poco más global. No solamente voy a renovar o actualizar mi producto y mi ERP, sino que me estoy yendo un pasito más atrás, más adelante, mejor dicho. Estoy beneficiando a la empresa
en relación costos y en relación beneficios, montando aplicaciones sobre la plataforma. La importancia de planificar la conversión lo estuvimos un poco charlando también en las charlas anteriores. En principio, la fecha límite es lo primero que todos piensan, ¿sí? La situación actual en lo que respecta a un proyecto de gran impacto. Esto es lo primero que todos piensan. Como les decía Juanjo al principio, hay que desmistificar. ¿Es de impacto? Sí, es de impacto a nivel negocio porque les va a dar una innovación importante y muchas más herramientas. Pero no es tan disruptivo a nivel conversión de producto para los usuarios. La inversión. Claramente, la inversión que hoy tiene que hacer el negocio va a ser menor que si esperan al último día de la fecha límite de mantenimiento y del soporte, ¿sí? Porque la capacidad es lo que principalmente va a estar afectando esos recursos que no van a existir si todos los clientes están pensando en esperar un poco más o en esperar hasta el último momento. Y lo más importante de todo es el objetivo. ¿Qué quiero lograr yo? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr con ¿qué quiero lograr con esta actualización de producto y de solución? Porque si estamos yendo a la nube, no solo tenemos una actualización de producto. Uno de los pasos o de los puntos más importantes era lo que estábamos conversando antes. La necesidad de actualizar mi ERP con alguna estrategia determinada, con colores del arco iris, como yo les digo, se amolda a cada cliente y con un destino que puede ser nube pública o nube privada, nube pública todavía entre comillas, pero ya vamos hacia allí, ¿sí? ¿Cómo Seidor se preparó a lo largo de todos estos años? Precisamente nuestra experiencia hizo que fuéramos evolucionando. Vamos a ir al cuadrito. Fuéramos evolucionando y viendo la necesidad de tener un equipo preparado específicamente, una factory dedicada exclusivamente a lo que son conversiones, que lo que nos permite hacer son varias conversiones al mismo tiempo, un equipo dedicado cuya sinergia nos permite determinar las lecciones aprendidas de un cliente me van a servir para el próximo. Obviamente, todo va a depender de qué actividades técnicas tengo que hacer, por eso un equipo factory específico que va a estar corrigiendo esos objetos que se me rompen de alguna manera cuando hago la conversión. O teniendo que reemplazar desarrollos porque tocan tablas que hoy ya fueron integradas en una sola, que nos suele ocurrir sobre todo con los business partners, que no tocan más tablas separadas, sino una única tabla, ¿sí? Entonces, como nosotros desde Seidor ya venimos y ya hicimos ese análisis en la preventa, ya entramos al proyecto con esa información precisa que vamos a tener que modificar, que vamos a tener que cambiar. Ya les proporcionamos la información necesaria para que todos esos cambios que tienen que hacer en los business partners, por ejemplo, modificar una dirección cuando se trata de un cliente proveedor, lo hagan en la etapa previa, antes de que comencemos el proyecto. Toda esa información se la proporcionamos inicialmente para que ustedes vayan trabajando, ¿sí? Y un poco para cerrar, esta es nuestra experiencia, ¿sí? Nosotros tenemos desde el año 2020, ahí dice 2021, pero empezamos en el 2020, tenemos más de 10 conversiones entre Greenfield y Brownfield. El 90% son Brownfield. Estamos preparando, ya hemos preparado 35 propuestas en las cuales los clientes ya tienen esa necesidad inicial para poder convertir. Estamos trabajando en otro tanto hoy por hoy con nuevos desafíos porque cada cliente es único. Y en lo que respecta a S/4HANA, ya yéndonos de lo que es conversiones, estos números son solo de Argentina, tenemos más de 20 implementaciones con Fiori implementado sobre S/4HANA.
No sé si hay alguna consulta. Juanjo, si querés hacer... No, solamente remarcar que, como les decíamos al principio, después de haber escuchado lo que escuchamos en la mañana, todo lo que estamos hablando termina configurando esa especie de reflexión que hacíamos de que hay muchísima experiencia en el ecosistema de socios de SAP y, de nuevo, si bien los proyectos no están exentos de complejidades, creo que pensar en un proyecto de migración hoy es muchísimo más seguro de un final feliz que lo que era hace 2 o 3 años atrás. ¿Preguntas, dudas, consultas? Susana las contesta que sabe todo. ¿Ninguna? O fuimos muy claros o ya están dormidos. Exacto. Hay 2 alternativas. O ya escucharon todo, ¿no? Quedar a disposición de ustedes para cualquier consulta o necesidad que puedan tener. Muchísimas gracias.